allí enlazados a aquel sector también para gozarnos, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Así de que gracias, saludos a la iglesia misionera Pentecostés Espíritu Santo y Fuego de aquí de Durham, del 715 de la East Gear Street, y también, ¿verdad?, en el 5001 Village Park Drive en Knightdale, Norte Carolina. Y también, ¿verdad?, ya sabe que tenemos la iglesia Restauración Adulán. Abrimos, mi hermano, el primer servicio. El Señor nos proveyó un templo en el 2018 Ridley Road. 2018 Ridley Road. Está fácil para llegar. El Señor nos bendijo con un templo, capacidad para unos 250 sentados. También, ¿verdad?, amplio parqueadero. Iglesia completa, mi hermano, es que los americanos ahí construyeron un templo nuevo, y el templo que ellos tenían antes, que usaban, ¿verdad?, pues no lo estaban usando, y el Señor nos abrió esa puerta. Muy contento. El domingo pasado estuvimos en una reunión junto con los hermanos americanos ahí en la iglesia. Y bueno, saludos a la iglesia Adulán, a todos los hermanos que ya están restaurándose, que están levantándose, que están llenándose más y más de la presencia del Señor. Felicito a cada líder, a cada hombre, a usted que no trabajó el día de hoy. Le enviamos, mi hermano, un abrazo desde acá de cabina de radio, ¿verdad? Y le decimos ánimo para adelante. Recuerde que Jesucristo está a las puertas y hay que estar preparado, ¿verdad? Que estar preparado. Hoy voy a hablarte acerca de un tema muy, pero muy importante. Quiero compartir con ustedes acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a estar orando después, ¿verdad?, por peticiones de oración. Vamos a estar orando por las necesidades del pueblo. Saludos allá a la iglesia, Gloria al Señor, a la radio Mi Redentor, allá en Arizona, Atlántida. Si usted quiere hacerse seguidor, amigo nuestro, en Facebook, usted puede enviar la solicitud Rosales Pastor. Búsqueme Rosales Pastor. Si usted manda, tengo muchas peticiones de oración todos los días, ¿verdad? Y no mira que le contestamos. A veces estamos bastante ocupaditos, pero al nomás yo tenga chance, le regreso la llamada. No se olvide, quiere hacerse amigo nuestro en Facebook, ¿verdad? Rosales Pastor. Ahí puede encontrar toda la información de lo que tenemos en la iglesia, las actividades, las reuniones. Y si usted quiere información, puede llamarnos al 919-697-5405. También puede llamar a mi esposa al 919-430-1843. Y si usted quiere también, ¿verdad?, hacerse amigo de la pastora Esli, búsquela como Esli Rosales. Ahí está mi esposa, ¿verdad? También tiene su Facebook para poder compartir con ustedes. Felicito al grupo de damas, a las mujeres que están yendo a orar los martes a los diferentes hogares con la pastora allá en Raleigh, Knightdale, Wendell, y también aquí en Durham al grupo de ejército de mujeres que se han unido a esta tarea. Les bendigo, las felicito, y también les recordamos que el domingo tenemos una reunión a las 9 en punto de la mañana, y espero que no se me quede nadie de todos los que, ¿verdad?, hemos convocado a esta reunión muy importante. Así es de que vamos a venir en esta mañana a la palabra del Señor. Quiero enviar un saludo a mi padre, a mi madre, hasta allá a Mesapa, Atlántida, ¿verdad? Bendigo la vida de mis viejitos, los cubro con la sangre del Señor Jesucristo y declaro salud, sanidad y vida en abundancia. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy importante, y quiero hablarte acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. Así es de que vamos a ir a la palabra Romanos capítulo 12. Vaya conmigo al versículo 5. Dice la palabra, gloria al Señor: así nosotros siendo muchos, oiga lo que dice la escritura, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Wow.
Qué lindo, ¿ah? Siendo muchos, imagínate toda la gente que ha entregado su vida a Cristo en todo el mundo. Y ahora dice el apóstol Pablo, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahora, el cuerpo es en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servir, en servir, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia. Mire que dice que hay que hacerla con alegría. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, lo que usted hace, lo que usted dice, la actitud cuando usted toma una decisión de hablar, de llamar, de decir, de mencionar algo, ¿con qué fin lo hace? Por eso dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Lo hace en el término malo o en lo bueno, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Ahí vamos a dejarlo. Señor, te pido en esta mañana que añadas bendición al oyente, que bendigas al hermano, a la hermana, al amigo que hoy va a escuchar, Señor, esta palabra, que pueda ser de edificación para la vida del oyente. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, completa bendición de parte suya a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, me pongo en tus manos, Señor, y me declaro dependiente de usted y útil para exponer el mensaje que hoy me has dado. Amén. Quiero hablarle de este tema acerca de los dones, porque es muy importante que la iglesia conozcamos. Pero antes de hablarte de los dones, usted dice, ¿por qué el pastor agarró ese tema o ese verso que acaba de leer? ¿Verdad? Lo agarré porque quiero enseñarte una verdad antes de llegar a los dones. Lo primero que quiero dejarte a manera de introducción, mi amado hermano o hermana, que este tema de los dones es tan importante porque tiene que ver mucho con la relación que usted y yo tenemos primero con Dios, pero también tiene que ver con la relación que debemos o deberíamos de tener con nuestros hermanos redimidos y lavados con la sangre del Cordero. La importancia de saber que cuando nos reunimos, ¿por qué nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? Y que cada cosa que se haga en el culto, en la reunión donde celebramos a Cristo, sea para la edificación. Escuche bien esta palabra. Para la edificación, para edificar, ¿verdad? Para edificarnos. Y así, de esta manera, pueda haber unidad en el pueblo del Señor. Unidad. Sabemos, hermano, que cada vez que nos reunimos, nos congregamos, nos reunimos para alabar a Dios, ¿correcto? Para adorar a Dios, para exaltar su nombre, ¿verdad? Pero también debemos de entender que cuando nos reunimos van a haber manifestaciones de los dones del Espíritu dentro de la iglesia. Entonces necesitamos aprender, mi hermano, cómo usar esos dones. Yo sé que no voy a terminar quizá hoy, pero voy a dejar encaminado este tema para que usted entienda la importancia de los dones del Espíritu, el propósito de los dones, ¿verdad? Y cómo es que debemos de tener el orden que se debe tener en cuanto a la manifestación de los dones, para que de esa manera nosotros podamos agradar a Dios, edificar la iglesia y de igual manera nosotros ser fortalecidos. Lo primero que yo quiero que usted se dé cuenta es que somos un cuerpo. Toda aquella persona que tiene a Cristo por cabeza, oiga esto, ¿verdad? Porque si pudiera ser que hay una organización, hay un grupo de personas, ¿verdad? Que de repente sí hablan de Jesús, pero no creen que Jesucristo es la cabeza. O sea, no lo ponen como cabeza. Para nosotros poner a Cristo cabeza del cuerpo, necesitamos reconocer que Jesús es Dios.
que Jesús es divino, la deidad de Dios, la deidad de Jesús. Importante entender, mi hermano, que Jesucristo es Dios por su nacimiento, porque Él perdona y perdonaba pecados en su tiempo, estuvo en esta tierra, por la muerte y resurrección, por tantas cosas, ¿verdad? Por su engendramiento, cómo fue engendrado. O sea, es necesario entender que toda aquella persona que tiene a Cristo en su corazón y tiene a Cristo por cabeza y capitán, entonces usted pasa a formar parte de lo que se llama el cuerpo de Jesucristo. Si usted niega la esencia de Jesucristo, Jesucristo Dios, si usted niega que Jesucristo es Dios, si usted dice como algunas personas por ahí que solamente es un profeta más, ¿verdad? Y ignoran la veracidad de la palabra, la autenticidad de la verdad, entonces no pueden decir que son parte del cuerpo de Cristo. Aquellas personas, aquellas religiones, aquellas denominaciones, aquellas sectas que tienen a otro por cabeza. No quiero mencionar para no formar controversia ni afectar a nadie. Pero si usted no tiene, ¿verdad?, a Cristo por cabeza, si la cabeza de su organización, de su grupo, de su religión no es Cristo, entonces usted no puede decir que es cuerpo de Cristo. Tampoco puede pertenecer a las personas que vamos a volar en el momento que Cristo venga. Pero lo primero que quiero que usted se dé cuenta es que somos un cuerpo. La palabra de Dios dice, así nosotros, siendo muchos. Es importante es entender esta palabra, porque usted y yo lo sabemos y lo predicamos y lo decimos, pero en la práctica lo negamos. Muchas personas, ¿verdad?, sabe, gloria sea el nombre del Señor, que hay miembros del cuerpo de Cristo en todo el mundo, pero parece que los miembros del cuerpo de Cristo están divididos, no están unidos. Entonces nosotros tenemos que romper con todo ese tipo de cosas, esas controversias que lo que hacen es, mi hermano, que el enemigo gane ventaja, que la iglesia no sea edificada y no lograr el impacto que Dios quiere hacer en esta tierra a través del cuerpo que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Qué triste y lamentable es que usted diga que es cristiano, que tiene a Cristo por cabeza, pero no puede ver a su hermano. Usted no puede juntarse con tal hermano, con tal hermana. Es necesario nosotros entender que así como somos muchos, la palabra de Dios dice que todos somos miembros los unos de los otros. Entonces, para yo entender cómo es que van a operar los dones, de qué manera se va a manifestar los dones del Espíritu Santo, entonces tengo que entender primero que nosotros somos un cuerpo y que como cuerpo cada quien tiene una función delegada de parte de Dios, que no todo mundo tiene el mismo don, el mismo talento, el mismo ministerio, el mismo llamado. No, tenemos diferentes. Por eso la palabra del Señor nos habla en este pasaje que acabamos de leer. Dice que así, de esta manera, tenemos diferentes dones. Y oiga lo que dice, según la gracia que nos es dada. O sea, alguno tiene un tipo de don, otro tiene otro don. Hay diferentes dones. Por eso es muy importante que usted y yo reconozcamos y entendamos con la palabra que somos un cuerpo y que usted no puede estar vituperando, persiguiendo, maltratando, destruyendo el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Usted se convierte en un poder antagónico persiguiendo al cuerpo de Cristo. Usted sigue latigando al cuerpo de Cristo, sigue clamando, sigue tratando de avergonzar al cuerpo de Cristo. Y eso es delicado. Eso es, mi hermano, algo pero demasiado delicado, porque acuérdate, cuando tú hablas mal o te levantas en contra de un miembro del cuerpo de Cristo, acuérdate, es cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. En otras palabras, es un pedacito de Dios, es una parte de Dios, la cual tú estás persiguiendo, maltratando y tratando de destruir y de avergonzar y hacer sentir mal. Por eso es que tenemos que tener el cuidado cuando usted hable con conocimiento verdadero, con temor, con respeto, y nunca se olvide que deberemos de entender lo que dice la palabra, que tenemos aún que mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. No creernos más que otros, no querernos pasar por encima de los demás. Tenemos que tener cuidado. Ahora yo quiero que usted vea lo que dice acerca de los dones el apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1 dice, mire lo que dice. No quiero, esto es Pablo hablando, dice, no quiero, hermanos. Está hablándole, si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted es lavado con la sangre de Cristo, esta palabra es para nosotros. No quiero, hermanos, oiga lo que dice, que ignoréis. Wow, que ignoréis. ¿Quién es una persona ignorante? Es alguien que no sabe, alguien que no conoce. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero ¿a quién Pablo le está diciendo esto? Le está diciendo a la iglesia llena de los dones del Espíritu Santo. O sea, que alguien puede tener don o dones del Espíritu en su vida, pero de igual manera puede ignorarlos por falta de conocimiento, por falta de conocer, por falta de estudio, falta de preparación. Dice, no quiero, hermanos, a usted Dios le está hablando. Dios nos habla en esta mañana. El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios, mi hermano, tiene los dones del Espíritu. Se manifiestan los dones del Espíritu. Pero Pablo llega y le dice, hermano, yo no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de los dones espirituales. De los dones espirituales. ¿Por qué razón el apóstol Pablo habla de esta manera? Porque el apóstol Pablo sabe que los dones nunca vienen para confundir, nunca vienen para dividir, nunca vienen para causar divisiones y problemas dentro del mismo pueblo. No, si usted tiene un don y ese don usted lo está utilizando para maltratar, para perseguir, para dividir, para criticar, para avergonzar, eso no es un don del Espíritu. El don del Espíritu viene para exhortar, para levantar, para motivar, para edificar, para animar, para dar vida, para prepararnos. Por eso es que hay mucha gente que se han apropiado de los dones y por ignorancia usan los dones que tienen, pero los usan para la destrucción. Porque hay un montón de iglesias divididas. Porque se metió de repente a alguien que tiene un don y ese don lo usó, pero lo mal usó y lo usó de la manera incorrecta, de la manera de la cual no es la línea de parte de Dios que ha establecido y ha dejado su palabra. Yo quiero que usted ponga atención, mi amado hermano, hermana, porque la preocupación del apóstol Pablo es tan grande, mi hermano, que él está desesperado. Pero ¿por qué Pablo tiene que decirle a la iglesia de Corintios que no sean ignorantes, que no ignoren? Hermanos, no quiero que ignoren. Yo no quiero que ignoren. ¿Cómo es posible que usted pueda tener un don del Espíritu en su vida y que usted ignore ese don? Porque no sabe cómo administrarlo. No sabe cómo administrarlo. Ya vamos a hablar de eso. Pero primero quiero que vayamos a ver el problemita
que hay en la iglesia de Corintios. Mira el problema. Una iglesia que tiene dones. Una iglesia que hay hermanos llenos de dones del Espíritu. Pero dice el apóstol Pablo en Corintios 3. De manera que yo, hermanos, Pablo está hablando, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Oiga, qué tremendo. Y tenían dones. Pero eso no te califica para la madurez que debes de tener. Porque la madurez viene cuando tú eres un cristiano con conocimiento. Cristiano determinado, basado, fundado en principios de la palabra del Señor. Entonces dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales. Oiga cómo dice Pablo, sino como a carnales. Uy, uy, uy. Porque hay tres tipos de hombres. Está el hombre natural, que es el que no conoce a Dios. Está el carnal, que es el que ya tiene a Cristo, pero no tiene madurez espiritual. Por las manifestaciones, por las cosas que ellos hacen. Ya le voy a decir. Y está el hombre espiritual, que es el que Pablo dice, yo no pude hablarles como a espirituales. No pude hablarles como espirituales. Tuve que hablarles como a personas que sí están en la iglesia, que sí tienen dones, pero son carnales. Son niños en Cristo. Wow. Niños en Cristo. Les tuve que dar a beber leche. No pude darles un pedacito de carne. No pude darles vianda. ¿Por qué? Porque aún no eras capaces. Ni soy capaces todavía, dice Pablo. Porque aún soy carnales. Ahora vea por qué es que Pablo dice que ellos son carnales. Ellos tienen dones, pero no son espirituales. Son carnales. Son niños. Y dice, les di a beber leche. No pude darles porque no eran capaces, ni son aún todavía. Había pasado un tiempo. Y Pablo todavía dice, wow, no puedo darles. Son carnales. Ahora dice, ¿por qué? 1 Corintios capítulo 3, verso 3. En la parte B de este texto dice, pues habiendo entre vosotros celos. Uy, uy, uy. Celos. Qué triste, ¿eh? Que una iglesia tenga dones del Espíritu Santo, pero que también ignore, o sea, que no tenga conocimiento acerca de los dones. ¿Cómo es que hay que administrarlos? ¿De qué manera? Y otro problema es que tenga los dones del Espíritu y aún sea un carnal, sea un niño. Y usted dice, pero yo ayuno, está bueno, excelente, pero ayunas y no hayas iglesia que te quede buena. Ya por último termina mejor levantando la tuya propia, porque a todas las que fuiste le hallaste errores, le hallaste problemas, las criticaste, le señalaste. Y eres un niño y ahora dices soy pastor y todavía ignoras la verdad, no tienes el conocimiento. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el cuerpo de Cristo está siendo vituperado. Dice, hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Y dice Pablo, no soy carnales y andáis como hombres. Qué triste, qué lamentable. El otro día, yo no sé, alguien llamó aquí a la radio diciendo que alguien que pagara un detective para no sé qué. ¿Usted cree que esas son cosas del espíritu? Esas son cosas de la carne, cosas diabólicas. Una mente perversa, una mente maligna, una mente influenciada por Satanás. ¿Por qué no ir al que está mal, al que está dañado, al que ha caído, y vamos a levantarlo, a restaurarlo? ¿Acaso no es el evangelio buenas nuevas? ¿Acaso no es restauración? ¿Acaso no es practicar la misericordia? Tenemos que entender que los dones del Espíritu que obran en una persona tienen un propósito, y el propósito es
la edificación. La edificación. El apóstol Pablo está preocupado porque él levanta esta iglesia, pero esta iglesia tienen dones. Mucha gente que me está escuchando, sé que tienen dones, pero todavía son carnales. Tienes celos del hermano, tienes celos del ministro, tienes celos del otro cantante, tienes celos de lo que se está haciendo en la radio, tienes celos. Entonces, eso no es madurez. Allí es cuando la persona actúa de una manera controversial, y por eso es que la iglesia es vituperada, porque como no tenemos la madurez, ignoramos, los convertimos en personas perseguidores, maltratadores, mi hermano, que lo que hacemos es dañar el mismo cuerpo de Dios. A mí me encanta la oración de Jesús en San Juan capítulo 17, porque Jesucristo dice: Padre, te ruego que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Él dice: la gloria que me diste se las he dado a ellos para propósito, para que sean uno, para que los que no conocen conozcan por el testimonio de la unidad. ¿Qué unidad usted tiene si usted critica al mismo cuerpo de Cristo? ¿Por qué lo critica? Bendiga si hay alguien que se tapa la cabeza porque se la tapa, bendígalo. Si hay alguien, mi amado hermano, que no le gusta tocar instrumentos y es parte del cuerpo de Cristo, bendígalo. Si hay otro que toca instrumentos y alaba a Dios con instrumentos, bendígalo. ¿Quiénes somos nosotros para usar el don, mi hermano, para pervertir, para perseguir, para confundir al pueblo de Dios? Oh, qué tremendo, mi hermano. ¿Qué don tiene usted? ¿Cuáles dones Dios te ha dado? Ahora le voy a hacer la pregunta. ¿El don que tú tienes divide o une? ¿Edifica o destruye? ¿Levanta pleitos? ¿Levanta celos? ¿O trae paz? ¿Qué estás haciendo con ese don que Dios te ha dado? ¿Para qué lo estás usando? Entonces, esta iglesia está llena de los dones, hermanos, súper espirituales, porque danzan, hablan en lengua, profetizan. Pero Pablo les dice: ustedes son carnales todavía. Son carnales. Porque eso, mi hermano, no determina tu madurez. Tiene que haber llenura, tienen que haber dones, tiene que haber unción, tiene que haber el poder de Dios en tu vida. Pero tiene que estar basado en conocimiento, en base bíblica. Tienes que estar fundado en principios escritulares, principios de la palabra de Dios. Wow. Hoy Dios te está preguntando: ¿qué estás haciendo con el don que yo te di? ¿Cómo estás actuando? ¿Para qué lo estás utilizando? No se olvide, los dones del Espíritu tienen que traer unidad. Tienen que traer paz, tienen que traer amor a la congregación. No hay cosa más terrible, mi hermano, que una arma en manos de un niño, de una persona falta de conocimiento. ¿Te imaginas tú un niño con una escopeta en la mano, con un arma en la mano? Por eso es que hay niños que por ignorancia le han quitado la vida a otro. Los dones, acuérdate, Pablo dice a Corintios: nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción. No dice de la iglesia, no dice los mismos pastores, no dice para que usted sea perseguidor del mismo cuerpo de Cristo. No, nuestras armas son poderosas para propósito, destrucción de fortaleza, para
derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Ese razonamiento torcido que no te deja ver la verdad de Dios, que no te deja actuar como Dios anhela que actúes. Tu carne, tu carnalidad no deja que el Espíritu obre de la manera que tiene que obrar, y tu falta de conocimiento hace que actúe de una manera equivocada y no estás trayendo unidad. Está trayendo desigualdad, problemas. Bueno, vamos a hablar un poquito más acá. 1 Corintios capítulo 12, regresamos y vamos a ver el verso 4. Mire lo que dice. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cómo va a ser que alguien va a tener un don, vamos a decir, de profecía, pero que, mi hermano, que sea de otro espíritu? Hay que tener cuidado en eso. Dice la palabra, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Cómo va a ser posible que Dios deje en su palabra el propósito, el fundamento, mi hermano, de los dones a una iglesia, a una persona, a un individuo, y que luego esta persona le cambie el propósito? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Hay tela que cortar ahí. Entonces dice el apóstol Pablo, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, para aquellos que critican las sanidades, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Hay gente que no tiene discernimiento de espíritu, lo que tiene un espíritu de sospecha, lo que tiene duda, y eso es del diablo. Si usted no tiene conocimiento y si usted no tiene discernimiento de espíritu, mejor cállese la boca, porque si no, entonces se va a meter en un problema grave, en convertirse en un blasfemo contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice en el mismo capítulo, en el verso 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces tengamos cuidado que usted se ponga a criticar a cierto ministro, a cierto ministerio, a cierta persona. Si usted no tiene discernimiento de espíritu, y si esa persona glorifica, exalta el nombre del Señor, confiesa a Jesucristo, entonces mejor quédese quieto. Si esa persona no habla por el Espíritu y habla engañado por su propio corazón, hay un ay para esa persona. Usted no tiene ni que preocuparse, porque la Biblia dice: ay de aquel que diga yo dije cuando yo no he dicho nada. Ay de aquel que diga yo soñé, o este sueño es de Dios, cuando yo no he estado en ese sueño. Hay un ay. ¿Cuándo es que te saca un ay? Cuando te duele, cuando te das un trancazo, hay un ay. Pero no es trabajo suyo el ponerse a perseguir a los ministerios que pertenecen al cuerpo de Cristo. Arrepiéntase. Cuanto antes pida perdón. Humíllese. Porque, mi hermano,
la Biblia es clara y dice que el que se enaltece, mi hermano, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo levanta. Entonces dice la palabra, le da a otro el hacer milagros. A otro dice profecía. A otro discernimiento de espíritu. Diversos géneros de lengua. A otros interpretación de lengua. Ahora vea lo que dice. Pero todas estas cosas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. ¿De dónde proceden los dones? Los dones proceden de Dios. Él es que reparte, Él es que los da, Él es que los pone. Yo nunca le pedí al Señor un don de los que Dios me ha dado. Nunca. Él es que me los ha dado. Es voluntad de Él. De repente empecé a hablar diferentes géneros de lengua. Me ha dado interpretación de lengua. Y lo digo para gloria de Dios. Me ha dado don de sanidades. Me ha dado don de milagros. Don de profecía. La gloria sea para Dios. Y tengo el don de fe. Que por eso es que me muevo en este mundo por fe. Pero el don de fe, mi hermano, es poderoso. Porque cuando ese don se activa, yo me embaracé de algo de Dios hace un par de días atrás. Y le decía yo a mi esposa, deseo en mi corazón hay de levantar un centro de adoración en Atlántida. Un centro de adoración por lo menos unas 10 manzanas. Levantar una casa de oración. Y tener unos 10, 20 buses en diferentes ciudades y aldeas. Y los domingos convocar al pueblo a venir a un lugar donde se adorará a Dios y sucedan milagros y prodigios y las almas sean salvas. Le platiqué esto a un buen amigo mío, un ministro de Honduras. Y anoche me dijo, pastor, yo le siembro. Tengo en Arizona tierra y le siembro, me dijo, lo que necesite de terreno. Yo me quedé sorprendido, mi hermano. Porque cuando tú te embarazas y accionas en fe, Dios obra de una manera poderosa. ¿Te imaginas, mi hermano? Qué lindo. Por eso es que usted y yo no podemos criticar. Porque eso no es un don, eso es del diablo. No podemos dudar porque eso no es de Dios. Mi hermano, eso te lo pone Satanás. Por eso es necesario que la iglesia despertemos al conocimiento. ¿De dónde proceden los dones? ¿Ah? Hay muchos que ignoran esta verdad. Por eso la palabra nos enseña claramente. Vamos a ver otro verso rapidito. Efesios capítulo 4. Espero que esta palabra esté bendiciendo tu vida. Verso 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También tengo otro pasaje, Hechos 2:20. Vámonos rapidito. Hechos capítulo 2, verso 20. Creo que no está aquí este. Me equivoqué acá, creo. Gloria al Señor. Bueno, creo que está en el 5. No sé, alguien sabe la historia. Pero te hablo acerca de Simón el mago. Creo que está en el capítulo 5. La historia. Cuando los apóstoles llegaron y hacían prodigios y milagros. Entonces había ahí un tipo que ejercía la magia. A la gente que me está escuchando, mire, sea magia negro, magia blanca, es del diablo, mi hermano. Así es de que tenga cuidado. Pero el asunto es que cuando Simón el mago miró lo que se hacía o lo que Dios hacía en la manifestación de los dones a través de los apóstoles, entonces él les ofreció dinero. ¿Qué es lo que quiero decirte? La respuesta que le dio Pedro, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se negocia, no puedes comprarlo.
No, no, no. Es algo que Dios te lo da de voluntad de Él. Por eso es que los dones son un regalo. Regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. Es necesario que la iglesia del Señor tengamos cuidado. Usted puede convertirse en un perseguidor del mismo cuerpo de Cristo. Cuando tú miras el cuadro de la crucifixión de Jesús, pero antes de eso los maltratos, los latigazos, la corona de espinas, las burlas que le quitaron su ropa, eso te conmueve, te hace pedazo, mi hermano, de ver lo que le hicieron a su cuerpo. Pero hay gente que lo sigue haciendo. Cada vez que tú hablas mal de un hermano que tiene un don, que Dios lo ha usado, o que Dios lo está levantando, cada vez que te convierte en crítico, en perseguidor, en ultrajante, acuérdate, estás golpeando el cuerpo de Cristo. Estás vituperando el cuerpo de Cristo. Estás persiguiendo el cuerpo de Cristo. Estás poniendo en vergüenza cada vez que tú quieres poner en mal a un hermano, a alguien del pueblo de Dios. Estás queriendo poner en vergüenza el cuerpo de Cristo. Y no te olvides que a Dios esas cosas no le agradan. Hoy Dios quiere tocar a tu corazón pervertido, que quizás hasta tengas dones y te creas muy espiritual, pero eres un ignorante, porque está fuerte esto, pero es la verdad. Ignora la verdad, tienes falta de conocimiento y no sabes para qué, cuál es el propósito que Dios dio el don para tu vida. Hoy Dios está hablando a tu corazón. ¿Qué vas a hacer con ello? Ese don que tienes. Te termino leyendo un pasaje y con esto abrimos micrófono unos breves minutos. Si usted dice: esta palabra me ha bendecido, quiere pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a un hermano, pedirle perdón a un ministerio, a algún pastor, a algún evangelista, a alguien que usted se ha convertido en persecutor, hágalo. Hágalo cuanto antes. Primera Pedro, capítulo 4. Ya he leído este pasaje, pero mire lo que dice. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ahora vea, como buenos administradores, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hablando que está hablando por el Espíritu de los dones, dice: hable conforme a conocimiento, conforme a las palabras de Dios. No te inventes. Es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí no me la hace buena. No, entonces tú estás mal delante del Señor. Mejor no hable. Dice: ministrelo, sea buen administrador, hable conforme a la palabra, conforme al poder de Dios. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hoy llegó el momento de ponernos a cuenta con Dios. Hoy llegó el momento. La palabra del Señor nos habla acerca de que hay que proceder al arrepentimiento. Pero cuando usted lee bien este pasaje, mi hermano, no está instando al pueblo de afuera a esto. Le está hablando a la iglesia que procedan al arrepentimiento. Porque muchos se han convertido en vituperadores, perseguidores, en alacranes venenosos, regando veneno, ponzoña. ¿Qué haces con esa boca? ¿Qué haces con el don que Dios te dio? ¿Qué has hecho? El don suyo divide o une. Corre la gente o la trae. La sacas de las iglesias o la entras para adentro. Levantas el ánimo de alguien o lo aplastas. Restauras vidas o las destruyes. ¿Qué estás haciendo
con el don que Dios te dio. El Espíritu de Dios está en este lugar. Doy 5 minutos para llamadas. Que Dios añada bendición y que esta palabra haya hallado cabida en tu corazón. No seas renuente a la voz de Dios. Si lo reconoces y sabes que Dios te ha hablado, pídale perdón. Y si sabes que a alguien has maltratado, has humillado y avergonzado, pídele perdón. Hoy Dios te dice: yo te di dones, no los ignores. Los he dado con un propósito: edificar, unir, construir, restaurar, dar paz, bendecir, levantar, sanar. Dios te está hablando. Que Dios te bendiga. Ya regresamos en un momento. El número a marcar 919-237-3868 y 237-3869. Dios les bendiga. Colosenses 1:28 dice: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a